Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y gracias por acompañarme en este nuevo video en donde el día de hoy aprenderemos a realizar el trabajo que ustedes ven aquí. Estos son los trabajos que vamos a realizar el día de hoy, en donde usaremos o combinaremos ambos nudos que ya hemos visto ya. Nudos hacia adelante o hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia atrás, como los que están aquí, en ambos sentidos, para luego en medio hacer este juego con los nudos para poder regresar haciendo el mismo tejido que habíamos hecho antes, pero de manera contraria, para darle este efecto al tejido, amigos. Así como los diseños que tenemos aquí. Y así que amigos, espero que el diseño del día de hoy les agrade. Y como ya saben, voy a preparar mis materiales y regreso. Y amigos, aquí ya tengo mis hilos cortados como ven. Y estos son los hilos que usaremos el día de hoy. Son hilos nylon de 0.8 milímetros. Y vamos a realizar un diseño parecido a este, ¿no? O igual a este, al blanco y negro que ustedes ven aquí. Como ven, estos tejidos ya son distintos a los que hemos venido haciendo. Aquí estoy mezclando los puntos o los nudos y estoy jugando un poco con ellos para obtener estos resultados que ustedes ven. Y si pueden ver, en la parte del medio hay un nudo que yo lo he hecho al revés, que lo hago para que la pulsera se vea con ambos lados de igual manera, ¿no? Que ambos lados luzcan similares, luzcan iguales. Como les mencioné, aquí tengo el hilo de 180 centímetros y es el primero que voy a coger. Y lo voy a tomar por la mitad. Este sería la mitad del hilo, amigos. ¿Ok? Este sería el punto. O sea, aquí debería haber 90 centímetros. Y luego voy a coger el hilo azul. De estos que están aquí, amigos. Ya saben que vamos a realizar una pulsera parecida a esta que ustedes ven aquí. Así que vamos a empezar por esta parte que ustedes ven aquí, amigos. Por eso cojo un hilo azul. Dejo unos 15 centímetros y voy a hacer un nudo festón hacia la derecha o hacia adelante. De la siguiente manera, amigos. Voy a dar 2 vueltas con este hilo. 1, 2. Y ahí obtengo un nudo. Cojo el otro hilo y dejo unos 15 centímetros igual. Y hago el mismo nudo. Ahora de nuevo un azul. Otro azul. De nuevo el rosado. Ya saben que estoy dejando 15 centímetros siempre. Y nuevamente el azul, amigos. Hasta este punto ya tengo anudados todos los hilos. Y los he anudado en la parte central del hilo de 180 centímetros. ¿No? Ya saben eso. Todos anudados con nudo festón hacia adelante o hacia arriba. Y ahora, amigos, aquí vamos a coger el hilo de arriba, ¿no? El hilo de 180 centímetros. Y sobre él nuevamente vamos a tejer los 3 primeros hilos. Haciendo igual nudo festón hacia adelante, amigos. Y ahí está. Ahí ya tengo los 3 hilos anudados.
Y ahora haremos lo mismo en la parte de abajo, pero esta vez haciendo los nudos hacia la otra dirección, o sea, hacia atrás o hacia la izquierda. Y lo hago de la siguiente manera, amigos. Hago un círculo aquí, por ahí voy a jalar el hilo 2 veces también. Una y dos. Y voy a repetir lo mismo con los otros 2 hilos que siguen. Y ahí vean, amigos, ya tengo los hilos de la siguiente manera. Y ahora lo que voy a hacer es cerrar aquí. Y para cerrar voy a coger estos 2 hilos, voy a dar la vuelta y voy a hacer un nudo festón hacia adelante o hacia la derecha. Vean. Uno y dos. Y ahí ya cerré la figura. Aquí voy a amarrar estos hilos para que no me molesten. Y luego con el primer hilo de arriba, con este de aquí, voy a tejer estos 3 hilos, haciendo los nudos hacia adelante, ¿no? Como corresponde. Ahí tengo los primeros 4 hilos ya trabajados. Y ahora me tocan estos 4 hilos que están aquí. En este caso voy a coger el primer hilo de abajo y tejo los 3 hilos que están aquí, pero esta vez haciendo nudos hacia la izquierda o hacia atrás, así como está aquí, amigos. ¿No? Continuamos con los mismos nudos. Y ya está. Y aquí, amigos, nuevamente para cerrar, cogemos los 2 hilos, volteamos y hacemos un nudo festón hacia adelante. Y ahí lo tenemos, amigos. Y así vamos avanzando. Voy a avanzar otra vez más para que vean. Y amigos, ahí vean, ya tengo 3 líneas formadas. Y así es continuar avanzando, vean. Hasta llegar al punto en el medio para formar este trabajo que ven aquí. Y amigos, y si ustedes quieren realizar este pequeño efecto que ven aquí, con los nudos, son los mismos nudos, pero al revés. O sea, vamos a realizar este trabajo aquí para que lo vean, amigos. Ok, y ahora vamos a hacer esta parte que ustedes ven, la parte celeste. Igual continúo tejiendo de forma normal.
Y cuando llegue a este punto, amigos, voy a voltear el tejido y voy a hacer un nudo, pero esta vez hacia la izquierda. Y así consigo este efecto con el nudo que ustedes ven aquí, amigos. Lo mismo aquí abajo. Esta vez ahora hago nudos hacia la izquierda. Y cuando tengo que anudar el hilo celeste, volteo el tejido y esta vez hago un nudo hacia la derecha. Y nuevamente con este hilo, pero ya para cerrar el tejido, porque este será el punto que viene en la parte central. Y así, amigos, continúo avanzando. Nuevamente. Me toca el celeste, así que volteo. Y hago el nudo en la dirección contraria. Nuevamente volteo y continúo. Ahora abajo. Nudo hacia la izquierda. Volteo. Ahora hago el nudo hacia la derecha. Y lo vuelvo a voltear. Y para la parte central, ustedes saben, para cerrar, cojo los dos hilos, volteo y hago un nudo hacia adelante. Y así vamos avanzando, amigos. Y este hilo celeste también les quería mencionar que es el hilo más largo. Por eso es que no se ve. Solamente aparece cuando cerramos el tejido. ¿Ok? El hilo celeste en este caso sería el hilo de 180 centímetros. Nuevamente volteo para hacer mi nudo al revés. Y le doy vuelta nuevamente. Así que, amigos, ustedes ven que ya el trabajo es continuar, por lo cual voy a avanzar los tejidos hasta llegar a la parte central. ¿No? Para ahí poder mostrarle cómo es que hacemos que el tejido regrese. Ok, así que voy a continuar, amigos, y volvemos para explicarle cómo hacemos la parte central. Y amigos, aquí como pueden ver, ya he avanzado el trabajo hasta la mitad o hasta el punto donde yo quiero dar la vuelta al tejido, ¿no? Los trabajos que realizo normalmente son de 15 centímetros, así que a esta distancia ya tengo 7 centímetros y medio más o menos de tejido. Y el trabajo de aquí también lo he avanzado. Y vean. Ya le di la vuelta al tejido y ahora vamos a regresar, pero de manera contraria, ¿no? Y aquí he avanzado otro trabajo también para mostrarle las dos formas que vamos a ver hoy de dar el cambio de sentido a los hilos. O sea, esta manera que está aquí y esta manera que está aquí. Ambas se hacen de la misma manera, simplemente volteando los hilos. Ya lo veremos ahora, amigos. Así que vamos a empezar con el trabajo que tenemos aquí. Para continuar con el trabajo, primero vamos a ver
cómo hacemos este tejido y luego veremos cómo hacemos este de aquí. Así que vamos a empezar con este, como les mencioné. Cuando llegamos a la distancia de 7 centímetros y medio aproximadamente, vamos a ver con qué hilo vamos a dar o vamos a hacer esta figura que está aquí. Normalmente yo uso el hilo más claro para que de esta manera sobresalga sobre el tejido, o en este caso he elegido el hilo rosado. Voy a continuar tejiendo y cuando me toque el hilo rosado voy a dar la vuelta al tejido y voy a hacer lo que hicimos aquí, lo que hicimos en esta parte, ¿recuerdan? Así que voy a continuar, amigos. Voy a seguir tejiendo como lo veníamos haciendo. Aquí ven, estoy haciendo nudos hacia adelante o hacia la derecha. Y aquí, amigos, para anudar este hilo, voy a dar la vuelta al tejido y voy a hacer el nudo, pero esta vez con dirección hacia la izquierda o hacia atrás. Ahí ya terminé estos 4 hilos, los voy a separar para que no me estorbe. Y ahora voy a hacer lo mismo con los 4 hilos de abajo. Continuamos. Estoy haciendo nudos hacia la izquierda. Aquí voy a voltear y con el hilo rosado voy a hacer un nudo hacia la derecha. Y para cerrar el tejido voy a continuar con el hilo azul. Este sería mi nudo del medio. Y ahí, amigos, nuevamente continúo con la parte de arriba, con los 4 hilos de arriba. Nuevamente volteo el tejido, hago mi nudo con el hilo rosado. Y aquí en esta parte, amigos, y es donde voy a iniciar el cambio de sentido del tejido. Continúo con el hilo azul y hago un nudo hacia adelante. Continuamos lo que hemos venido haciendo, ¿no? Vean. Y aquí, antes de continuar con la parte de abajo, voy a terminar esta parte de arriba. Ahora con el hilo azul voy a hacer un nudo hacia la izquierda, ya no hacia la derecha como hicimos aquí, sino hacia el otro sentido, y así vamos regresando. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a dar la vuelta, voy a hacer un nudo hacia adelante, ya saben, dando 2 vueltas, y ahora voy a hacer un nudo hacia atrás, dando 2 vueltas también. Y sobre este hilo que ustedes ven aquí, que sería este hilo, ¿verdad? Voy a tejer este hilo rosado, de nuevo dándole la vuelta. Ahí lo estoy tejiendo, ahí está el nudo hecho. Ahora volteamos y para asegurarlo, para cerrar, vamos a tejer el hilo azul, pero esta vez con un nudo hacia la izquierda. Ya, ahí tenemos la primera parte de arriba terminada, pueden ver. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo. Por eso voy a separar estos 4 hilos así, con mi mano, para que no me molesten. Y continúo, amigos. Volteo aquí. Y aquí continuamos, amigos. Voy a hacer un nudo hacia la derecha. Y luego un nudo hacia la izquierda. Y así vamos cambiando el sentido al tejido, vean. Otra vez, amigos. Ahora con el hilo
rosado, hacemos un nudo hacia adelante, hacia la derecha, y un nudo hacia atrás o hacia la izquierda. Vean. Y ahora anudamos el hilo rosado. Y nuevamente volteamos para anudar el hilo azul. Y así cerrar esta pequeña figura que vamos formando. Vean. Ahora aquí vamos a dar la vuelta para cerrar el tejido. Y vamos a anudar los dos hilos azules de en medio. Volteamos. Separamos los hilos que no vamos a usar. Y estos son los dos hilos azules. Sobre estos hilos voy a hacer el nudo. Y ahí vean que ya tengo en medio. Voy a voltear el tejido y ahí lo pueden ver. Ahora voy a voltear nuevamente el tejido y voy a continuar con la parte de arriba. Ok, volteamos, anudo el hilo rosado, haciendo un nudo hacia adelante. Volteo y anudo estos dos hilos de aquí, los dos primeros. Una, dos, y dos. Y amigos, ahí ya se va cerrando la figura. Estos son los 4 hilos que hemos usado ahora. Voltearlos para ya no usarlos. Y voy a hacer lo mismo aquí. Con el hilo rosado he hecho un nudo hacia la izquierda. Volteo los hilos y ahora anudo los dos hilos que están aquí abajo. Y nuevamente vamos a repetir lo mismo. Volteamos y anudamos los dos hilos rosados. Y sobre cada hilo vamos a anudar los 3 hilos de arriba y los 3 hilos de abajo. Y así, amigos, ya hemos formado la figura de en medio y le hemos dado la vuelta al tejido. O sea, ahora estamos regresando con el tejido. Y ahí, amigos, ya tenemos la figura totalmente formada. Y ahora solamente nos queda regresar con el tejido. Hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero de manera contraria. Ahora les voy a mostrar a realizar este cambio de sentido de aquí.
que es lo mismo, es el mismo trabajo, son los mismos nudos, simplemente que aquí no estoy volteando el tejido, simplemente lo estoy haciendo por un solo lado. Por eso he preparado este tejido, amigos, para que ustedes vean. Así que vamos a empezar. Vamos a tomar este trabajo y vean, amigos. Una vez que una vez que ustedes ya tengan sus 7 centímetros aproximadamente tejidos, vamos a continuar lo que hemos venido haciendo. Y amigos, antes de continuar con la parte de abajo, vamos a terminar esta parte de arriba. Así como hicimos aquí, vamos a regresar con este hilo. Es lo mismo que hemos hecho en el trabajo de aquí, amigos. Simplemente que no estoy volteando el tejido. Esta vez solamente lo estoy trabajando por un solo lado. Así que voy a regresar con este hilo haciendo un nudo, pero esta vez hacia la izquierda. Y sobre este hilo voy a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Un nudo hacia la derecha y un nudo hacia la izquierda. Pero como ven, ya no estoy volteando el tejido. Esto es exactamente lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. Ahora voy a anudar este hilo amarillo sobre el otro hilo amarillo. Y luego este hilo de aquí. Y ya terminamos esta parte de arriba. Y ahora haremos lo mismo en la parte de abajo. Continúo con el tejido. Y con este hilo de abajo voy a hacer un nudo hacia la izquierda y luego un nudo hacia la derecha. Ahí ya tengo mi nudo hacia la izquierda y ahora mi nudo hacia la derecha. Todo sobre el mismo hilo. Y ahora sobre este hilo de abajo, el primero, voy a hacer lo mismo con el hilo que continúa. Un nudo hacia la izquierda y luego un nudo hacia la derecha. Anudamos sobre este hilo el mismo hilo amarillo con los mismos nudos hacia la derecha y luego este hilo de aquí. Y ahí hemos dado la vuelta al tejido. Solamente nos quedaría hacer el nudo del medio para juntar ambos extremos. Para esta parte, si saben que volteo el tejido, hago mi nudo y ahí ya tengo mi nudo y el tejido se va cerrando. Ahora continúo haciendo lo mismo que hemos hecho arriba, amigos. Separo mis 4 hilos que acabo de usar y continúo con la parte de abajo.
¿Pueden ver? Y ya estoy regresando con el tejido. Y ahora lo que continúo es hacer lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Repetir la misma distancia y haciendo en este caso los nudos que correspondan, ¿no? Empezamos volteando el tejido, anudamos los nudos de en medio. Estos son nuestros dos hilos de en medio, los pueden ver. Cojo el primer hilo de arriba, lo pongo en mi boca y sobre él hago un nudo hacia la derecha. Ahí ya tengo mi nudo, que es este que está aquí. Y ahora continúo. Primero los 4 hilos de arriba, los anudo sobre él. Ya terminé los 4 hilos de arriba y ahora con los 4 hilos de abajo. Y así, amigos, continuar hasta terminar el tejido. Y eso es lo que voy a hacer ahora para finalmente mostrarles cómo es que cerramos el tejido. Ok, por ejemplo, aquí empezamos y aquí terminamos. Así que voy a avanzar para mostrarles la parte final, que sería esto, como les menciono, y los amarres. Así que, amigos, voy a continuar y ya vuelvo. Y amigos, aquí ya pueden ver que tengo los trabajos casi terminados. Los he avanzado hasta el final. Y lo que me quedaría por mostrarles es hacer este cierre que ustedes ven aquí, ¿no? Para luego cortar aquí y quemar los hilos. Aquí en el segundo trabajo he dejado el último nudo por hacer aún. Y en el trabajo que venimos realizando vamos a hacer toda la curva para explicarles mejor. Para saber la distancia, lo que he hecho aquí es contar las líneas. Y aquí arriba tengo 14 líneas rosadas. Y aquí también, amigos. Pero he dejado la última línea aquí por realizar. El último nudo para explicarles. Ok, voy a coger los dos hilos del medio. Y con estos dos hilos voy a terminar el tejido. Vean. Cojo los dos hilos del medio. Seguimos haciendo el mismo trabajo. Lo volteo. Anudo. Ahí separo mis hilos. Y continúo anudando. Hasta ahí he continuado el tejido de forma normal. Pero en este punto voy a seguir tejiendo de esta manera. Con el mismo hilo azul voy a hacer un nudo hacia adelante. Luego con el rosado. Y otra vez con el celeste. Hasta tenerlo así. Y luego voy a tejer sobre este hilo estos dos hilos, dejando este hilo libre aún. Uno, dos, uno y dos. Ahí vean cómo lo tengo en este momento. Y sobre este hilo que está aquí voy a tejer el hilo azul y el hilo rosado.
Ahí vean que ya se está cerrando. Y yo lo tengo en este mismo punto que está aquí. Así que lo que voy a hacer es coger este hilo y sobre él voy a hacer un nudo. Una vuelta, perdón. O sea, medio nudo. Ahí he dado una vuelta o medio nudo. Y ahora voy a coger los dos hilos y voy a hacer un nudo completo aquí. Una vuelta y dos. Y lo hago bien ajustado para que no se muevan. Y ahí, amigos, ya lo cerré. Lo que quedaría aquí por hacer es cortar y quemar. Y ahí ya cerré el tejido, amigos, vean. Voy a repetirlo con este tejido. Cojo el primer hilo, doy media vuelta, luego cojo ambos hilos y doy un nudo completo. Bien ajustado, para luego cortar y quemar, amigos. Y ahora realizaremos la parte final de los amarres, para lo cual voy a necesitar una madera, que es esta madera que está aquí. Y amigos, para esta última parte del trabajo, que es realizar los amarres y el nudo corredizo, estoy usando 3 hilos de 30 centímetros aproximadamente, como estos que están aquí, para hacer estos nudos y el nudo corredizo que ven aquí, al igual que dos pequeños accesorios como este, así como los trabajos que están aquí, vean. Y ya nuestro trabajo lo he avanzado y lo he amarrado a la madera. Ya terminé un extremo, o sea, ya usé un accesorio y un hilo, y ahora lo vamos a hacer aquí, amigos. He amarrado el trabajo a la madera y en esta parte de aquí voy a realizar entre 7 a 8 nudos planos de la siguiente manera, amigos. He amarrado los hilos a la madera y he dejado estos dos hilos del extremo libres para con ellos anudar. Y ahí vamos. 1, 2, 6 nudos con este y voy a hacer un nudo más. Aquí tengo 7 nudos planos y luego voy a cortar y a quemar los hilos. Como son hilos nylon, los quemo y se derriten, amigos. Luego desamarro el trabajo. Voy a cortarlos al final para poder quemarlos y pasar nuestro accesorio por los hilos. Ahí lo pasamos. Y luego lo anudamos a la madera. Aquí voy a cambiar de posición los hilos. Y luego con la ayuda de este hilo lo voy a amarrar. Ahí lo ajusto. Luego con la ayuda de este plástico que mide 7 centímetros voy a calcular dónde voy a empezar a hacer mis nudos. Ahí. Cojo otro hilo
y hago 4 nudos en espiral. 1, 2, 3 y 4. Coloco el accesorio en medio y realizo 4 nudos más. 1, 2, 3 y 4. Luego corto y quemo los hilos. Y ahí tenemos ambos extremos terminados. Y luego, con la ayuda de este mismo hilo rosado de aquí, voy a amarrar la pulsera a la madera para hacer finalmente nuestros nudos planos, que serán nuestros nudos nuestros nudos corredizos. Ahí lo amarramos, amigos. Y con el último hilo vamos a hacer nuestros nudos planos. Unos 10 nudos planos estará bien, y no tienen que estar muy ajustados para que puedan deslizarse los nudos. Hasta aquí ya voy 8 nudos, 9, 10, un nudo más, a ver, 11 nudos. Ahí lo pruebo, que corra, y ahora sí puedo cortar y quemar. Y amigos, así es como estamos terminando el trabajo del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les guste el video, compartan, suscríbanse, apoyen el canal de esa manera, amigos. Y ya estamos volviendo con un nuevo diseño. Ahí está el trabajo. Ok, amigos, gracias y cuídense.